Esta semana, pues, la idea es estudiar, bueno, revisar el teorema de la función inversa y el teorema de la función implícita, además de la demostración del teorema de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, esos tres resultados vamos a intentar probarlos en esta semana. El primero que vamos a revisar es el teorema de la función inversa. Este teorema, bueno, aquí está escrito, me habla sobre cuando una función de Rn en Rn tiene inversa, solamente que localmente. O sea, la inversa pues no la voy a poder determinar de manera global en todo el conjunto U, sino que, bueno, ahorita revisamos las condiciones que están aquí escritas, pero pues más o menos lo que dice es esto. Tú tienes pues de ambos lados Rn, aunque bueno, aquí solamente estaría el conjunto U, está contenido en Rn. Y pues tu función f va de este conjunto U contenido en Rn en el espacio Rn, ¿no? Entonces, por un lado está el conjunto f de U, la imagen, que no tiene que ser pues todo el espacio Rn. Entonces, aquí tienes f de U. Y entonces en lo que te vas a fijar es en un punto sobre el conjunto U. Por aquí tienes un punto x0. Y para este punto x0, por aquí vas a tener, digamos, su imagen. Vamos a ponerle mejor solamente X. Entonces, este es X nada más. Entonces, X y su imagen que es Y, como f de X. La única condición que necesitamos en este caso para que se pueda definir una inversa pero localmente es que la derivada de la función en X, bueno, además de que exista, que esa derivada, que es una transformación lineal de Rn en Rn, sea invertible. Entonces, si la derivada en este punto es invertible, yo voy a poder encontrar una inversa, pero hacia localmente. ¿En qué sentido? Pues que voy a tener una bola aquí alrededor del punto X. Es una bola de radio delta con centro en X. De manera que, bueno, cuando yo la mando, pues esta bola va a caer aquí en f de u, ¿no? Que esa es la imagen de toda la función. Entonces la bola, su imagen, pues anda por acá. Este es f de la bola. Y entonces, en esta bola que yo encuentre, va a resultar que la función es inyectiva. Y entonces, si restrinjo a este conjunto, pues voy a tener una función biyectiva. ¿Y qué propiedades tiene cuando me fijo nada más en esta función? Digamos que sobre este conjunto, pues ya tendría una inversa. Esta f pues está restringida a la bola. Bueno, no es beta, sino es b. De radio delta con centro en x. Entonces, para esta bola que encuentro y su imagen, decían, en esta bola la función va a ser inyectiva. Resulta que la inversa, pues también va a ser, bueno, va a ser continua en todo el conjunto. Y si la función f era de clase C1 en el punto X, pues esta inversa también va a ser de clase C1 en la imagen de X, o sea, en el punto Y. Y la inversa, su derivada va a ser, ahora sí vamos a ver las condiciones. La manera en que calculo la derivada de esta función inversa en el punto f de x es como la inversa de la derivada.
O sea, esto se parece pues a lo que seguramente probaron en cálculo 1 con respecto a derivadas de funciones inversas, que tenías 1 entre f' evaluada en f menos 1. Entonces aquí es algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este teorema de la función inversa? Pues empezamos con una función que va de Rn en Rn, ¿no? Definida en algún abierto. Supones que es de clase C1 en todo el conjunto U y tomas un punto x0 en U. Entonces, repito, la única condición, aparte de que la función sea de clase C1 en el conjunto U, es que la derivada, o sea, esta transformación lineal, sea invertible. Con eso, pues ya puedo encontrar una bola alrededor del punto X. Bueno, que aquí sí le pusimos x0. Tal que, bueno, esta bola está contenida en U. La función es inyectiva sobre este conjunto, o sea, la bola. La inversa, pues les decía, es continua. La inversa nada más definida en la imagen de la bola. Que bueno, la imagen de esta bola no tiene por qué ser otra bola, ¿no? Pero algo que sí me asegura este teorema de la función inversa es que la imagen de este conjunto que yo encuentre va a ser abierto. Entonces, esta restricción pues va de un abierto a otro abierto. Entonces, como este conjunto es abierto, pues todas las propiedades de funciones las puedo aplicar a f-1 porque pues hay que recordar que casi todos nuestros teoremas hablan de dominio abierto. Y entonces, aparte de que este conjunto, la imagen es abierto, decía la función pues vuelve a ser de clase C1 en todo el conjunto. Y la derivada en este punto específico, o sea, en la imagen de, vamos a ponerlos ahora sí el 0 que faltaba aquí. Este es x0, x0, y ya, 0 y 0. Entonces la derivada de la inversa calculada aquí, pues es simplemente la inversa de la derivada que ya tenías en el punto x0. Bueno, y de la pregunta que hacen sobre qué pasaría si el conjunto fuera cerrado, pues, o sea, para un conjunto que no sea abierto no puedo garantizar nada porque hay que recordar que siempre que yo hablo de que el dominio es abierto, o sea, desde el que estábamos estudiando funciones de Rn en R, pues ocupo siempre que es abierto para poder decir que me puedo mover en cualquier dirección alrededor de este punto, es decir, que puedo garantizar que existe una bola alrededor. Entonces, un conjunto pues cerrado o en general que no sea abierto, pues no te dice nada. Imagínate que el dominio fuera esta línea. Entonces, bueno, ahí, igual que siempre, por eso pedimos que la función esté definida en un abierto. Y pues la otra pregunta que hacen de clase seca, pues aquí el teorema pues está enunciado, basta con que la función sea de clase C1. Tú pues podrías decirme qué pasa si la función es de clase seca, si puedes garantizar, por ejemplo, con este teorema, que la inversa también es de clase seca o no. Eso se te queda como ejercicio. Entonces, este es el teorema que vamos a probar, solamente que, bueno, el teorema no lo vamos a demostrar hoy. Hay que recorrer cierto camino para poder llegar a todo lo que necesitamos. Entonces, después de probar el teorema, que espero que sea, que lo empecemos a demostrar mañana, y no sé si mañana lo terminemos, o sea, hasta el miércoles, pero después de ya demostrar este teorema, pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando aquí.
Pero podemos platicar por lo pronto de un ejemplo muy sencillo. Cuando estoy en una función que va de R a R. Entonces, aquí es importante que la función va del mismo Rn, o sea, es la misma n para dominio y contradominio, porque, bueno, si no, pues no tendría sentido preguntarme, por ejemplo, en esta hipótesis de si la derivada es invertible, porque pues para que la transformación lineal sea invertible necesito que esté en espacios de la misma dimensión, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo así muy simple de lo que sucede en una función de R a R. Entonces vamos a poner aquí la función f de x igual a x cuadrado. Entonces, para esta función, bueno, podemos ahí fijarnos en la gráfica. Tienes algo así. Y entonces, la derivada en este caso es pues 2x, que sería pues como la única, bueno, solamente tengo una función coordenada, si lo pienso así, y una sola variable. Entonces, de hecho, si me fijara en la matriz, que a ver, esta está escrita aquí abajo, la matriz jacobiana, hay que recordar que pues es la que tiene todas las derivadas parciales, ¿no? Esta matriz, lo que sabemos es que, bueno, aquí le puse j de f, jacobiano de f evaluado en x, para distinguirlo de la derivada. Aunque pues, dependiendo del autor, pues aquí le ponen otra vez derivada de f en x. ¿Por qué razón? Pues eso lo vieron con Daniel la semana pasada. Esta matriz jacobiana pues es la que me ayuda a evaluar la derivada en cualquier punto, ¿no? O sea, yo sé que la derivada de x, para evaluarla en un punto z, pues basta con, bueno, esta transformación lineal, su matriz es la matriz jacobiana, ¿no? Entonces tengo que multiplicar el punto z por la matriz. Y entonces en el caso de funciones de R en R, pues nada más, repito, tengo una sola función coordenada que es la F1, una sola variable, que en este caso fue X, y entonces bueno, la matriz jacobiana, pues en este caso nada más sería así tal cual 2X, ¿no? Y entonces para que esta 2X sea una función invertible, pues lo único que necesito es que X sea distinto de 0. O sea, si X es distinto de 0, bueno, si lo piensas esto como matriz de un solo elemento, pues la matriz va a ser invertible y como función pues también, porque pues igual de lo que sabemos de álgebra lineal, esta transformación lineal es invertible si solo si, pues la matriz es invertible, ¿no? La matriz que la representa. Entonces, si X es distinto de 0, entonces la derivada va a ser invertible. Igual aquí, aunque sea una función de R en R, pues puedo pensar en el significado es la transformación lineal que más se aproxima a la función.
O sea, en el caso de cuando x es igual a 0, pues esta transformación lineal es la constante 0. Que no es invertible. Para cualquier x que sea diferente de 0, pues esta transformación lineal ya va a ser invertible, ¿no? Y lo que me dice el teorema, pues es que me tengo que fijar en la imagen de x, que es lo que pusimos acá arriba, y va a haber una bola alrededor de x, que pues aquí las bolas serían intervalos, que cumple varias cosas. La primera es que la función es inyectiva alrededor de x. Esta bola, por ejemplo, pues el radio máximo que puedo tomar es la distancia de x a 0, ¿no? O sea, el valor absoluto de x. Si tomo la bola más grande, pues ahí la función ya no va a ser inyectiva, pero justo si x es distinto de 0, pues sí puedo encontrar bolas donde la función sea inyectiva. ¿Y qué sucede? Pues que cuando te fijas en la imagen que está por acá, el teorema te dice la imagen de esta bola es un conjunto abierto, este de aquí. Y entonces te fijas en la función restringida, que ya va a ser una función invertible, que va de la bola, que es un intervalo aquí, en la imagen de la bola, que también es abierto, y entonces la inversa, que en este caso pues sería la función raíz cuadrada de x, si x es positivo, pues esta inversa también va a ser de clase C1, y la derivada de la inversa, pues se calcula como la inversa de la derivada. Que bueno, les repito, para el caso de una variable, pues esta parte es justo el teorema que ustedes conocen para la derivada de una función inversa. Entonces, si aplico el teorema, por ejemplo, para este caso, pues justo me dice que si x es distinto de 0, como la derivada si es invertible, entonces localmente tengo una inversa. No puedo garantizar nada de derivada global, perdón, de inversa global. Solamente puedo garantizar que existe una inversa en alguna vecindad alrededor del punto x0. Y bueno, en este caso, pues para x igual a 0, yo sé que la función pues no es invertible, ¿no? Porque tengo aquí, bueno, no puedo tomar una bola donde la función sea invertible, porque en cualquier bola que tú tomes alrededor del 0, la función no es inyectiva. Aunque el teorema pues no me dice nada de qué pasa si la derivada no es invertible. Solo me dice si la derivada es una transformación que si es invertible, pues tienes una inversa localmente. En este ejemplo pues coincide que para el 0 no es invertible la función, pero pues puedes pensar en algo. Bueno, quedó muy fea esta gráfica. Como la gráfica de la función x cúbica. Si tú piensas en f de x igual a x cúbica, pues resulta que su derivada nuevamente va a ser, pues si x es igual a 0, te queda la transformación lineal 0, ¿no? Porque es gráficamente, pues lo visualizas como que tienes esta recta tangente horizontal. Pero aquí, pues aunque la derivada se haga 0, o sea que no sea invertible, ay, sí, es lo que quise decir, 3x cuadrado. Aunque la derivada se haga 0, o sea que la transformación lineal no es invertible, pues de hecho aquí sí tengo inversa hasta global, ¿no? Que es la raíz cúbica de x.
Entonces, en realidad, pues el teorema me dice qué pasa si la derivada es invertible. Si no es invertible, pues tengo que revisar por otros medios qué es lo que sucede. Entonces, eso es lo que vamos a intentar revisar entre hoy, mañana y posiblemente parte del miércoles. El teorema de la función inversa. Entonces, por hoy vamos a estar demostrando algunos lemas que necesitamos para esto. Hasta aquí, bueno, ¿tienen alguna pregunta del significado de la... de ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a dar una caracterización de las funciones de clase C1. O sea, casi todo el tiempo hemos estado trabajando con funciones de clase C1, a veces de clase Cn. Y entonces, pues vamos a conocer realmente qué significa que una función sea de clase C1. El siguiente resultado. Entonces, bueno, les repito, esta matriz jacobiana pues es la que construyes a través de las derivadas parciales de primer orden. Si supones que la función es de clase C1, entonces todas estas derivadas parciales pues son continuas. Y con esta matriz pues puedes calcular fácilmente el valor de la derivada en cualquier punto, ¿no? Porque pues es la representación matricial de la transformación lineal derivada de f en x. Entonces, bueno, este es el lema que vamos a revisar primero. Tienes nuevamente una función de Rn en Rm ahora, o sea, este es un poquito más general. Y te dice, pues, una función f es de clase C1 en el abierto U. Sí, solo sí pasan dos cosas. Bueno, que la función f es derivable en todo punto del abierto U. Y esta segunda condición. ¿Qué te dice esta condición? Bueno, si tú tomas un punto x0 en el abierto U, aquí está x0, pues esto es como un tipo de continuidad. O sea, te dice, para cada épsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que, bueno, primero, igual que siempre, pues necesitas que la bola de radio delta esté contenida en el abierto U. Y la parte importante es que para todo punto en esta bola, la distancia entre la derivada de f en x y la derivada de f en x0, que sí sabes que existen porque ya dijimos que la función es derivable en cada punto del abierto U, pues estas derivadas son transformaciones lineales cercanas en cualquier punto z donde las evalúes. O sea, esto va a ser menor o igual que z por épsilon. Entonces, para cualquier épsilon positivo, tú puedes hacer que esta distancia pues se haga pequeña en alguna bola alrededor de x0. O sea, esto te lo puedes imaginar como que la derivada, o sea, estas transformaciones lineales, no cambian mucho alrededor de cualquier punto de U. Entonces, lo de función de clase C1, o sea, la continuidad de las primeras derivadas parciales te garantiza eso. Que para puntos cercanos, pues la derivada también se parece. Entonces, vamos a intentar demostrar este lema. Entonces, para la demostración, bueno, aquí primero está lo mismo que ya les había comentado. Si tienes una función que sea
derivable en un punto, pues la derivada la puedes calcular de esta forma, multiplicando la matriz jacobiana por el vector z. Y otra manera de escribir esto, pues si tú multiplicas el vector z por el primer renglón, lo que estás obteniendo pues es un producto punto del gradiente con el vector z, ¿no? Eso en la primera entrada, entonces en cada entrada pues tienes esto. Es el gradiente de la función f1, o sea, la primera función coordenada por z, y así en cada uno de los renglones obtienes este producto punto. Entonces eso es para cualquier función que sea derivable, ¿no? Puedes calcular la derivada ya sea así con la matriz o pensando en esto de cómo lo calculabas para funciones de Rn en R, es el producto punto del gradiente por el vector, pero en cada función coordenada por separado. Entonces, para demostrar la ida, bueno, yo supongo que la función es de clase C1. Que sea de clase C1, pues ya me garantiza la derivabilidad. Ese fue un teorema que vimos primero para funciones de Rn en R y luego vimos que se extendía también hacia estas nuevas funciones, ¿no? Entonces, la derivabilidad, pues esa ya la tengo en automático. Y la condición que tengo que demostrar en este caso, pues es el punto 2. Entonces ya tengo que la función es, por ser de clase C1, pues tiene que ser derivable en todo punto. Ahora, para probar la segunda condición, o sea, ver esta diferencia que se puede acotar, pues voy a usar este cálculo. O sea, si yo me fijo en cualquier punto, bueno, cualquier par de puntos x y x0 en el abierto U, pues derivada de f en z menos derivada de f, bueno, derivada de f en x menos derivada de f en x0, ambas evaluadas en el punto z, pues sería esta misma matriz para f evaluada en x y restarle la matriz evaluada en x0 multiplicado por el vector z. Entonces tendrías primero pues esta ecuación que también la puedes ver en términos de los gradientes, que ahora sería en cada coordenada pues la resta de los gradientes punto el vector z. Entonces lo que yo quiero es acotar la norma de esto. Saber que las derivadas en x y en x0 se parecen. Entonces pues vamos a intentar acotar esto primero así, sacando norma. Y por ejemplo aquí como tienes producto punto, bueno, puedes ir aplicando desigualdad del triángulo y las operaciones que se te ocurran. Entonces, ¿qué operación se me ocurre aquí? Bueno, primero tienes que, la norma de esta diferencia, pues es la norma de todo este vector que ya pusimos, ¿no? A partir de eso, ¿qué podemos hacer? Pues puedes separar cada coordenada. O sea, la norma de este vector, pues sabes que es menor o igual que la suma de los valores absolutos de cada coordenada. ¿Para qué hago eso? Pues porque si ya separo los valores absolutos de cada coordenada, pues este producto punto también sabes que es menor o igual que el producto de las normas. Y entonces ahí al menos ya te aparece la norma de z. Y aparte de que te aparece la norma de z, bueno, vamos a poner eso. Tienes que cada uno de estos productos puntos, pues es menor o igual que el producto de las normas. Aquí como tienes gradientes,
Pues estos gradientes están formados por las derivadas parciales. Y hay que recordar que estamos suponiendo que la función es de clase C1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las diferencias que me van quedando entre las derivadas parciales, esas sí las puedo acotar porque las derivadas parciales son continuas en x0. De hecho, pues en cualquier punto del abierto, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a factorizar este punto, esta norma de z, ¿no? Entonces tendrías norma de z por la suma de todos estos valores absolutos de diferencia de gradiente. Y entonces, pues aquí ya, bueno, perdón, estas son normas. Estas funciones fj, acuérdense, ya van de Rn en R. Y entonces lo que puedo hacer, pues ya es calcular así tal cual la norma, que sería la suma de, pues cada coordenada elevada al cuadrado, ¿no? Pero las coordenadas de esto, pues son las derivadas parciales de fj con respecto a cada variable. Entonces, hasta aquí tengo que esta diferencia, que es la que quiero acotar, o sea, el valor de las transformaciones lineales de las derivadas, yo tengo que es menor o igual, nada más ahí aplicando las propiedades que conocemos de norma, que la norma de z por todo esto. ¿Qué es lo que quería probar? Pues antes de continuar, aquí lo que queremos ver es que esta diferencia es menor o igual que la norma de z por epsilon en alguna bola alrededor de x0. Entonces, hasta ahora pues no hemos mencionado ahí a epsilon, pero pues ya tengo, o sea, dado epsilon, hay que encontrar una bola donde se cumple esta condición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Pues nada más ponernos a acotar así en general a esta diferencia. Y ahora sí, ¿qué pasaría si ya me dan epsilon mayor que 0? Pues por la continuidad de las derivadas parciales, seguro todos estos números yo los puedo hacer pequeños. Y entonces pues nada más sería aplicar la continuidad de cada derivada parcial para que todo este número sí se vuelva menor que epsilon. Entonces, en un momento vamos a aplicar la continuidad. Antes de eso, pues voy a seguir trabajando en general. O sea, si yo supongo ya que esto sí está acotado por algún número, pues ¿cuál es la cota que me va a quedar al final ya para toda la suma? Entonces, supón que cada derivada parcial, cada una de estas diferencias ya está acotada por el mismo número epsilon prima, ¿no? Si cada una de estas ya la acotas por el mismo número, pues siguiendo la desigualdad que teníamos hasta el momento, bueno, lo que hemos dicho es que la diferencia de estas derivadas es menor o igual que z por toda la suma que está aquí al final, ¿no? Entonces, pues cada uno de estos elementos va a ser menor que epsilon prima al cuadrado, los que están adentro de la raíz. Y pues esta suma, como está sumando la misma constante, te quedaría n veces epsilon prima cuadrado. Y finalmente, pues aquí ya te quedaría raíz de n por valor absoluto de epsilon prima, pero bueno, epsilon prima aquí en realidad es positivo porque está suponiendo que es mayor que este valor absoluto. Entonces nos quedaría raíz de n por epsilon prima, la misma constante sumada m veces. O sea, esto se convierte en m por raíz de n por epsilon prima.
O sea, si yo tengo acotadas todas estas diferencias, que eso lo puedo hacer por la continuidad, pues ya me queda que esta parte sí está acotado por la norma de z por toda esta constante, ¿no? Entonces, pues ahí ya tendría la demostración, nada más pues vamos a escribirla completamente. ¿Qué hago? Pues si quiero que aquí me quede ya z por epsilon, pues la epsilon prima la tienes que considerar como epsilon entre m por raíz de n, ¿no? Para que se cancele. Entonces, ahora sí ya, si tienes que la función f pues es de clase C1, es tu hipótesis, cada una de estas derivadas parciales va a ser continua en el punto x0. Y entonces dije, pues tomas epsilon prima como epsilon entre m por raíz de n para que se cancele esta parte. Entonces, dada epsilon positiva, yo creo que aquí pues vamos a agregar, faltó decir nada más que dada epsilon mayor que 0, pues tomas epsilon prima de esa manera, ¿no? Entonces aquí nada más voy a agregar esta parte, dada epsilon mayor que 0. Si tomas epsilon prima igual a epsilon entre m por raíz de n, pues la continuidad de estas derivadas parciales, para cada derivada parcial tendrías una delta que cumple que pues la bola de radio delta está contenida en U y para cualquier punto con distancia menor que delta hacia x, esta diferencia pues va a ser menor que epsilon prima, o sea que epsilon entre m por raíz de n. Entonces, pues nada más te fijas en el mínimo de todas las deltas y esa es la que pones aquí. Entonces, en esa bola pues ya tendrías esta desigualdad para cada derivada parcial de primer orden. Y ya por lo que acabamos de decir, pues aquí te quedaría que si todas estas diferencias de las derivadas parciales están acotadas por epsilon entre m por raíz de n, el valor, perdón, la norma de la diferencia de las derivadas, pues de hecho va a ser menor estricto, porque aquí tenías un menor estricto que norma de z por epsilon. Entonces eso es para demostrar que 1 implica 2. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues simplemente decir, si tú supones que la función es de clase C1, como todas las derivadas parciales sí son continuas, después de desarrollar estas desigualdades, pues llegas a que estos números sí se pueden acotar y entonces ya nada más pones los términos apropiados para que todo esto te quede menor o igual que z, bueno, norma de z por la constante epsilon. Entonces, si todas las derivadas parciales están cerca, pues la derivada global también. Para cualquier punto z en Rn. ¿De este 1 implica 2? ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, profesor. Dime. Ahí en bueno, lo que está en la segunda línea, ¿por qué no acotó las normas nada más? O sea, es que si la función es de clase C1 ya están acotadas como norma también, ¿no? O sea, esa norma de arriba. ¿Cuál norma de arriba está? Ajá. Pues sí es lo que terminamos haciendo aquí
acotar la norma de la diferencia de los gradientes. Es que aquí tienes los gradientes de cada función coordenada, ¿no? Sí, o sea, pero me refiero que esos gradientes, sus funciones coordenadas son las que en sí son ya continuas, ¿no? Por hipótesis, entonces ya el gradiente en sí es una función continua, ¿no? Ajá. Entonces, por definición de continuidad se podría acotar esa norma tal cual, ¿no? Sí, también se puede decir así. O sea, primero mencionar que por los teoremas de continuidad, pues a partir de que las derivadas parciales son continuas, pues los gradientes también son funciones continuas. Ajá, y aplicas la definición así tal cual de epsilon y delta a estos números, sin pasar por las derivadas parciales. Sí, también se podría hacer así, mencionando que estas son continuas también. Que bueno, al final no cambia mucho porque, o sea, lo extra que pusimos en este caso son estas desigualdades y en lugar de eso, pues estaríamos mencionando lo de que los gradientes son continuas y de todas maneras, pues al final hay que aplicar lo de la continuidad, ¿no? Pero sí se puede hacer también así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con la otra implicación. En la segunda implicación, pues, ¿qué es lo que voy a suponer? Que la función, bueno, que se cumplen las dos propiedades que teníamos aquí arriba. O sea que la función ya es derivable en cada punto. Y digamos, la condición extra que necesito para garantizar que las parciales son continuas es esta, ¿no? Que si hay cercanía entre las derivadas globales alrededor del punto X. Bueno, de X0, perdón. Entonces vamos a ver aquí qué pasa. Entonces ya tengo que se cumplen 1 y 2. Lo que quiero probar, pues es que cada derivada parcial, les decía, pues es continua. Entonces se va a parecer un poco la demostración en el sentido de que ahora quiero acotar esto. Entonces, para poder acotar estos términos, pues vamos a dar primero epsilon mayor que 0 y encontrar la delta apropiada esta vez, ¿no? Entonces tomo epsilon mayor que 0 y por el punto 2, pues ese punto 2 ya me da una delta mayor que 0, donde hay cercanía en las derivadas parciales, o sea, se cumple esto de aquí arriba. Entonces existe delta 0, pero un delta mayor que 0, tal que la bola alrededor de x0 está contenida en U. Y además, pues tienes la misma condición de que para todo punto en la bola, la derivada de f en x menos la derivada de f en x0, evaluada en cualquier elemento de Rn, cumple la desigualdad que probamos antes. Y entonces, bueno, aquí ya tienes una delta, que pues puede ser la que te sirva o que no, pero ¿qué es lo que quieres probar? Pues que las derivadas parciales, bueno, en este caso la derivada de fj con respecto a xy, pues tiene una diferencia menor que epsilon ahora en alguna bola alrededor de U.
Bueno, esta diferencia de las derivadas globales, pues la quiero separar ahora otra vez para que me quede en términos solamente de gradientes y luego derivadas parciales, o sea, algo parecido a lo que hicimos antes. Entonces, nuevamente, si yo tomo un punto X que esté en la bola de X0, por la derivabilidad nada más, que todavía no sé que la función es de clase C1, es lo que quiero demostrar, pues habíamos dicho al principio que la diferencia entre las derivadas, pues la calculas en cada coordenada multiplicando la diferencia de los gradientes punto el vector z, ¿no? Que lo pusimos así, o también como la multiplicación completa de la matriz jacobiana por el punto z. Entonces, esta diferencia es la que yo ya sé que está acotada. Y como quiero que me aparezcan las derivadas parciales, pues aquí la desigualdad que puedes usar es nada más fijarte en el valor absoluto de una coordenada y eso va a ser menor o igual que toda la norma. Entonces con eso ya tendrías pues acotado al gradiente. Bueno, la diferencia de los gradientes. Ahora, ¿cómo le haces para que nada más te aparezca la derivada que quieres? O sea, la derivada de parcial de FJ con respecto a XY. Pues si te fijas en el producto punto, como nada más quieres la derivada con respecto a XY, esto se cumple para cualquier Z en Rn. Entonces, si tú evalúas en el vector EI, con eso automáticamente, pues ya eliminas a las demás derivadas parciales. Nada más te van a quedar las derivadas con respecto a XY multiplicadas por 1, o sea, derivada con respecto a XY tal cual. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a evaluar primero en el vector EI. Entonces aquí tendrías esta diferencia, es igual a, y entonces producto punto con EI, nada más te queda la iésima coordenada, que es la parcial con respecto a XY. Entonces con eso, pues ya de los gradientes pudimos pasar a las derivadas parciales. En este caso la única que me interesa es la de FJ, pero pues ahí tienes más desigualdades, ¿no? Si nada más te fijas en la jésima coordenada, pues el valor absoluto de eso va a ser menor o igual que la norma de todo el vector. O sea, esta desigualdad. Entonces ya tengo esta parte, es menor o igual que la norma de todo el vector, es decir, menor o igual que la norma de la diferencia de las derivadas globales. Y ahora, ¿qué es lo que dijimos de las derivadas globales? Pues que se cumple esta desigualdad. Entonces, eso sería menor o igual que la norma del punto EI por epsilon. Pero pues norma de EI es 1 porque es vector canónico. Entonces aquí pues ayudó doblemente el elegir a EI. Primero para eliminar las demás coordenadas aquí en el gradiente. Y bueno, al final para simplificar ahí ya esta parte. Entonces esto pues fue un poco más directo. Con eso ya tendría que en la misma bola que me dio el punto 2, o sea, de la cercanía entre las derivadas globales, pues también hay cercanía entre cada derivada parcial. Que bueno, suena muy lógico que esta implicación sea la más sencilla, de que si hay cercanía global, pues si te fijas nada más en una derivada parcial, pues también tienen que estar cerca. Y en el otro, pues se tuvo que ser un poco más. A partir de cada derivada parcial, pues encontrar una cota para las derivadas globales. Entonces esto pues es nuestra prueba de
bueno, de la segunda condición implica que la función es de clase C1. ¿Tienen alguna pregunta de esta segunda parte? ¿Qué significa lo de no creo? ¿Quién sabe? Bueno, entonces hasta ahora lo único que hemos probado es pues este resultado sobre equivalencia de que una función de Rn en Rm sea de clase C1, ¿no? Que la función sea derivable en cada punto del abierto y que las derivadas parciales para puntos cercanos a x0, bueno, en cualquier punto x0 que tú tomes, también estén cerca. Que bueno, en transformaciones lineales, pues nunca vamos a poner que esto es menor que epsilon nada más. O sea, si recuerdan todos nuestros resultados sobre transformaciones lineales, pues involucran a la norma. ¿Por qué razón? Pues por el hecho de que una transformación lineal, pues como saca escalares, aquí pues podrías evaluar en un múltiplo de z y siempre va a salir un escalar multiplicando, bueno, a todo esto. Entonces todo depende siempre de la norma de z, ¿no? O sea, cuando multiplica z por el escalar, pues también esta norma ya cambia. Bueno, ahora lo que vamos a intentar revisar, pues es qué pasa con las transformaciones lineales, qué podemos decir para que una transformación lineal sea invertible. Entonces, de sus cursos bueno, de su curso de álgebra lineal 1, ¿qué equivalencias recuerdan para que una transformación lineal, en este caso de Rn en Rn, sea invertible? ¿Algo que sea equivalente a eso? Pues que la matriz asociada sea invertible, ¿no? Ajá, que fue algo que habíamos mencionado antes. ¿Qué más? ¿Alguna otra condición que sea sencilla de verificar? ¿O ya es la única? Creo que en ese caso que genere todo RN o que sea inyectiva o algo así, creo que ya era como una condición. Ajá, cualquiera de las dos, ¿no? Y como son espacios de la misma dimensión, pues por el teorema de que la dimensión del dominio es igual a la del núcleo más la imagen, pues con que sea inyectiva o suprayectiva, pues con eso ya garantizamos que la transformación sea invertible. Y aparte de esas, una más, así sencilla, que tiene que ver con el punto 2. O sea, para verificar la inyectividad de una transformación lineal, pues, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues sería que el núcleo sea el cero, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esas equivalencias las tenemos ahí de álgebra lineal aplicada pues esta transformación de Rn en Rn. Lo que vamos a hacer es probar una nueva equivalencia que tiene que ver con esto de las normas. Entonces, nosotros sabíamos que, vamos a ponerlo por acá, que para cualquier transformación lineal
pues tienes acotada de alguna manera esta L de X, ¿no? Que es menor o igual que un número M por la norma de X, donde esta M la puedes tomar mayor o igual a 0 o mayor que 0, cualquiera de las dos. Eso sucede para cualquier transformación lineal. Lo que vamos a demostrar nosotros es que si puedes encontrar una M positiva que cumpla la otra desigualdad, pues entonces la transformación lineal va a ser invertible. Cuando va de Rn en Rn, ¿no? O sea, otra vez tienen que ser espacios pues de la misma dimensión. Entonces eso es lo que vamos a intentar demostrar. Este es el lema. La transformación es invertible si solo si existe un número positivo, aquí sí tiene que ser mayor que 0, que cumple esta condición, porque si m fuera 0, pues en automático se cumple la desigualdad para cualquier transformación lineal. Y bueno, la demostración pues se parece a algunas otras que hemos hecho sobre funciones lineales. No sé si recuerden por ahí que en alguna prueba anterior lo que hacíamos era fijarnos en la esfera de dimensión n-1. Y lo que hacíamos era decir, por ejemplo, pues este conjunto es compacto y entonces ahí alcanza máximo, alcanza mínimo la transformación lineal L. En este caso me va a interesar el mínimo porque quiero acotarla por debajo a la transformación. Y luego después de eso, de ya tener un mínimo y bueno, garantizar que ese mínimo es positivo, ya verificábamos qué pasaba con cualquier otro punto. Entonces, eso mismo vamos a hacer aquí en este lema. Lo primero que puedo decir, pues es que la transformación lineal, pues solamente se hace 0 cuando x es el vector 0, ¿no? Por lo que dijimos de que el núcleo de la transformación, pues solamente tiene el vector 0. Y entonces, en particular de esto, pues sabes que en todo punto de Sn-1, o sea, de la esfera unitaria, la transformación lineal no se anula. Y entonces, si te fijas en esta norma, el mínimo en este conjunto, que es compacto, te va a quedar un número positivo. Entonces, pues eso es lo que está aquí. Te fijas en esta esfera. Sabes que en todo el conjunto, pues la norma es positiva porque estos vectores no se hacen 0. Y entonces usando la compacidad, pues ya sabes que la función alcanza un mínimo sobre la esfera Sn-1. Bueno, la compacidad y que las transformaciones lineales son continuas. Entonces existe un punto x0 sobre la esfera que cumple esta desigualdad. Y entonces al valor mínimo es al que vamos a llamarle m. Entonces tomas ahí m como este valor mínimo. Y ahora sí, pues quieres verificar la condición para cualquier punto de Rn. Si x es el vector 0, pues en automático se cumple la desigualdad porque de ambos lados te quedaría 0. Y si x es distinto del vector 0, pues te fijas en su vector unitario, ¿no? Así tal cual como lo hicimos antes. Y entonces a este vector que ya está en Sn-1 le aplicas la desigualdad de aquí. Entonces ya tendrías que la norma de L evaluado en x sobre norma de x, pues es mayor o igual que este mínimo que encontramos.
Y ya para terminar, pues nada más es aplicar las propiedades de la transformación lineal, que este escalar que está dividiendo, pues lo puedes sacar primero de aquí y luego también de la norma, que como es positivo, pues ya su valor absoluto no tienes que ponerlo, o sea, nada más te quedaría 1 entre la norma de x por la norma de L de x. Eso sería mayor o igual a m, y entonces esta norma, que es un número positivo, pues lo pasas, bueno, lo multiplicas, y ya te queda que L de x, pues siempre es mayor o igual que m por x. Y entonces con eso, pues ya tendríamos la primera implicación, que si la transformación es invertible, entonces sí existe este número positivo, donde se cumple la desigualdad como opuesta a la que siempre se cumple para transformaciones lineales. ¿Hay alguna pregunta de esta primera implicación? Entonces es la misma prueba que ya habíamos hecho para otra cosa de transformaciones lineales y que es como una prueba muy canónica para primero fijarte en la esfera y luego a partir de eso ya por la linealidad extenderlo a todo el espacio. Ahora para la otra implicación, pues ya supongo que se cumple esta condición para un número positivo. ¿Cómo puedo probar a partir de esta desigualdad que ya sé que pasa, que la transformación es invertible? Es algo muy rápido. Sería otra vez con lo del kernel Ajá. O sea, y usando como los dos teoremas, o no sé si nada más este. ¿cuáles dos? Ah, de que también sería mayor o igual a cero y menor o igual a cero. No sé. Pues con esta desigualdad que sabemos, si tomamos x distinto del vector 0, pues ya nos quedaría que este número es positivo, ¿no? Es m mayor que 0 por la norma que también sería positivo. Y entonces ya estaríamos diciendo que la norma de L de x es un número positivo. Y entonces L de x es distinto del vector 0. Entonces ya estaríamos diciendo que en el núcleo pues solamente está el vector 0, que ese siempre está. Entonces, bueno, supones la condición que ya estaba escrita ahí arriba. Entonces, si tomas un vector, un punto x distinto de 0, pues ya sabes que este número es positivo. Y ya estás diciendo que pues la imagen de todos los elementos distintos del origen también es diferente del vector 0. Sí, aquí pues podríamos agregar nada más que porque pues el núcleo de L está contenido en vector 0, ¿no? Que bueno, en realidad pues tendrían que ser iguales porque el 0 siempre va a dar al 0. Entonces esta es muy rápida. Entonces a nuestras equivalencias pues le añadimos esta para que una transformación lineal sea invertible. Hay que recordar que en el teorema de la función inversa, pues justo la hipótesis más importante, bueno, tienes dos, ¿no? Lo de que sea de clase C1 y que la derivada en un punto sea invertible. Entonces, esto pues lo podemos aplicar a las derivadas
Entonces el siguiente teorema pues es algo similar, pero aplicado a la derivada. ¿Qué me dice este resultado? Bueno, otra vez tienes función de clase C1, ahora de Rn en Rn. Si la función derivada es invertible, la derivada en x0, pues por el teorema anterior yo ya sé que se cumple esta condición, o sea que existe un número positivo tal que la norma de la derivada evaluada en cualquier punto es mayor o igual que m por el punto, ¿no? Bueno, su norma. Esto ya lo tengo para la derivada de f en x0. Lo que me dice este teorema es que esto no se cumple no solo para el punto x0, sino también para puntos cercanos, o sea que existe delta, tal que la bola de radio delta otra vez está contenida en U, y entonces tienes esta desigualdad para todas las derivadas de puntos en la bola. Entonces es un poco, bueno, es más fuerte, ¿no? No solamente se cumple la desigualdad en x0, sino en puntos cercanos. Entonces vamos a intentar demostrar eso. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues de las cosas que hemos probado hasta ahora, para funciones de clase C1, ya sé que las derivadas están cerca, justo en una bola alrededor de cada punto, ¿no? O sea, para puntos cercanos x0, cuando yo resto la derivada de f en x y la derivada de f en x0, esa norma pues la puedo hacer pequeña. Entonces vamos a escribir primero eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo hasta el momento? Pues por el teorema, bueno, por el lema anterior, decía, esta condición ya sé que se cumple para la derivada en el punto x0. Y por otro lado, por la equivalencia que vimos de funciones de clase C1, para cualquier epsilon positiva, pues sabes que pasa esto, ¿no? Que hay una bola alrededor de x0 donde las derivadas tienen distancia cercana, o sea que dependen, bueno, es menor o igual que norma de z por la epsilon que hayas elegido, ¿no? Entonces, esta desigualdad es la que podemos utilizar para acotar, bueno, para cambiar aquí en lugar de x0 y que nos aparezca cualquier punto x. ¿En qué sentido? Pues digamos que aquí tienes el número m' por la norma de z, ¿no? O sea, este depende de z. Y sabes que la derivada de f en x0 cuando la evalúas en z, pues es mayor o igual. Bueno, es mayor o igual, entonces podría ser hasta el mismo valor m' por z, pero si sabes que las otras derivadas están cerca, pues aunque este sea igual a m', digamos que tú puedes aquí medio acotar en términos de la z y la derivada de f en el punto x, cuando la evalúas en z, pues podría quedarte menor que m', pero m' es positivo. Entonces, de alguna manera, como que aquí puedes hacer que esto no se vaya muy hacia abajo. ¿Cómo haces todo esto? Pues aplicando desigualdad del triángulo. Desigualdad del triángulo a esta segunda propiedad que tenemos. Entonces vamos a intentar hacer eso. Primero, pues
Para separar estos, bueno, no me conviene aplicar desigualdad del triángulo para la suma, sino para la resta. Porque, bueno, yo me estoy fijando en, digamos, de esta norma de la derivada de f en x0, pues quiero que la norma de la derivada de f en x esté cerca de aquí. O sea, que la distancia entre las normas sea pequeña. Entonces, si aplicamos desigualdad del triángulo para la resta, tendría primero esta condición. Derivada de, esto es más pequeño, derivada de f en x0 evaluado en z menos la derivada de f en x menor o igual que esta norma, que aquí los intercambié, porque el que quiero probar que es mayor o igual, pues es la x, ¿no? Entonces esta pues hay que pasarla sumando del otro lado. Entonces primero tengo que esta diferencia de normas es menor o igual que z, bueno, norma de z por épsilon, dada épsilon. Y entonces, pues este es el que quiero que sea mayor o igual que alguna constante por norma de z. Entonces aquí nos quedaría, ya si hago el intercambio de esto, ponerlo del lado derecho y norma de z por épsilon del lado izquierdo, que esta diferencia es menor o igual que la norma de derivada de f en x. Esta es la que quiero que sea mayor o igual que un número por z, pero pues aquí ¿cómo puedo utilizar la información que tengo antes? Pues yo ya sabía que la derivada de f en x, esa cuando la evalúas en z es mayor o igual que m por la norma de z. O sea, aquí si ponemos esto, vamos a ponerlo así, m por la norma de z, ese sí sé que es, bueno, ahí le pusimos m', menor o igual que la derivada, y bueno, le agrego el norma de z por épsilon. Entonces todo esto sería menor o igual. De aquí pues hasta puedes factorizar la z, ¿no? Lo único que quieres es que te quede ya una constante positiva multiplicada por la norma de z sin importar en qué punto x estés evaluando, bueno, en qué punto x estés calculando la derivada. Y entonces pues bastaría con que esta épsilon tú la tomes como m' sobre 2, ¿no? Si haces eso, pues esta resta ya te queda como m' sobre 2 por z, bueno, por norma de z. Entonces, pues elegimos esa épsilon. ¿Qué tendríamos? Pues según lo que escribimos antes, existe delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta está contenida en U. Y pues la condición que mencionábamos, aquí en esta cuenta nos quedaría nada más m' sobre 2. Ahí dice por x, pero más bien es por z. Es menor o igual que la derivada de f en x evaluada en el punto z. Y entonces pues ya encontré una constante positiva que sigue cumpliendo la propiedad del lema anterior, nada más que para cualquier x. Entonces, a partir de la cercanía entre las derivadas, pues eso te basta para decir que se sigue cumpliendo esta desigualdad, ¿no? En cualquier punto x de la bola.
Entonces esto pasa para cada X en la bola y cualquier Z en Rn. ¿Hay alguna pregunta de este resultado? Entonces las derivadas serían inyectivas en una bola también, ¿no? Bueno, invertibles. Sí, porque seguirían cumpliendo la condición. Sí, quiere decir que entonces, pues si esta derivada es invertible, pues alrededor tienes también que cada derivada es invertible. Y ya si pensamos en lo de el teorema de la función inversa, bueno, ya cuando lo probemos, pues te estaría diciendo que en todo punto de la bola puedes aplicar el teorema. Sí, entonces aquí digamos que nuestra idea de continuidad, en lugar de pensarla así para puntos, aquí estaría como aplicándose a las transformaciones lineales, o sea, las derivadas. Entonces, si tengo que una derivada es invertible, pues alrededor también hay invertibilidad. O aquí pues fue que si se cumple esta condición para el punto x0, pues alrededor también se sigue cumpliendo la misma desigualdad. Y bueno, todo sale de nuestro lema de la caracterización de funciones de clase C1. Entonces justo, bueno, el corolario que está aquí escrito es lo que ya comentaron, que si la derivada es invertible en un punto x0, cuando la función es de clase C1, pues entonces existe una bola alrededor donde la derivada sigue siendo invertible. ¿Hay alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, entonces ya casi estamos listos para probar el teorema de la función inversa. Nos falta nada más un par de lemas, uno muy sencillo y otro pues que también involucra ciertas cuentas. Entonces esos dos lemas los vamos a ver el día de mañana y comenzamos nuestra demostración del teorema de la función inversa. Entonces, bueno, la prueba del teorema de la función inversa pues es un poco extensa. Entonces tal vez mañana sí nos vamos a llevar ahora sí las 2 horas. Sí, las notas se van a subir, igual que la clase pasada